Bienvenidos a todos los que nos miran por medio de la transmisión virtual. Les damos la más cordial bienvenida a la Vida Internacional Durango, su casa. A los que están aquí presenciales, les damos la bienvenida también. Denle un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Qué bendición. Puede tomar su lugar. Seamos todos bienvenidos a este tiempo con la palabra de Dios. Qué poderosa declaración de este canto. Qué grande seguridad tenemos de que Él nos cuida y nos guarda. El día domingo yo estuve compartiendo con ustedes una palabra muy poderosa. Mientras estaba pensando en qué palabra compartir, desde el día lunes que estaba volviendo a escuchar el mensaje del domingo, mi esposa la puso en la casa y estaba volviendo a escuchar la serie de principios que se habían soltado. Ese día el Señor me dice: sigue por la misma línea, sigue hablando de lo mismo. Mientras transcurría la semana, me daba el enfoque que tenía que abarcar este día. El Salmo 78, versículo 32, el fundamento principal del mensaje que hemos estado hablando. Ahí donde te encuentras en tu casa, abre tu Biblia. Bienvenido a esta tarde. Vamos a pasar un momento muy poderoso con la palabra. Tanto los que están aquí presenciales como los que me están mirando. El Salmo 78, verso 32, después de narrar toda una serie de eventos, de milagros, de maravillas, de señales, de prodigios, de obras impresionantes que Dios había estado teniendo con el pueblo de Israel, dice, interrumpe el salmo como a la mitad, porque es un salmo muy extenso. En el verso 32 dice algo que desde que lo he leído siempre me pareció muy impresionante, pero estas últimas 2 semanas ha resonado en mi espíritu de una manera diferente, de una manera inusual. Y dice: con todo esto, con todas las maravillas que les mostró, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Y el día domingo el enfoque del mensaje era que le diéramos crédito a los milagros de Dios, que con todo lo que Dios ha hecho en nosotros tenemos que darle crédito a sus maravillas. Le di una serie de principios que abarcan de darle crédito por su presencia, darle crédito a las promesas, darle crédito a las maravillas. Es decir, que Israel, cada vez que enfrentaba una dificultad, se le olvidaba de alguna manera que Dios había hecho milagros en su vida. Recién cuando terminan de salir de Egipto y se enfrentan al mar, solamente a unos momentos de haber salido, quizás se enfrentan al mar, se les olvida las maravillas que Dios ya había hecho por ellos. ¿Y qué dijeron? Se empezaron a quejar. Estando frente al mar, en un momento así, por la dificultad del momento, porque los egipcios los perseguían, porque el mar estaba frente a ellos, porque sus miedos surgían en ellos, pensaban que iban a morir, empiezan a quejarse.
Y eso sucedió después de que cruzaron el mar y no tenían maná y no tenían agua, y vino Amalek y vinieron diferentes dificultades en el desierto. El punto es que con todo lo que Dios había hecho, dice el Salmo, con todo esto pecaron y no dieron crédito a sus maravillas. Y una de las cosas muy importantes en la vida del Hijo de Dios es esta: que demos crédito a Dios. Que demos crédito. ¿Por qué debo darle crédito? ¿Por qué debo de confiar en Él? ¿Por qué debo de creer en Él? ¿Por qué debo de estar tranquilo? ¿Por qué debo no temer? ¿Por qué debo de estar confiado? ¿Por qué debo de ser una persona que no se afane, que no se preocupe, que no se altere, que no se enoje, que no tenga miedo? ¿Por qué debería yo de dar crédito a las maravillas de Dios? Y precisamente el mensaje del domingo abarcó este concepto. Pero el día de hoy, lo que Dios quiere que hable, siguiendo con la misma línea de otorgar crédito a Dios, es uno de los aspectos más importantes en la vida de Dios. Escuche esto, porque creo que es demasiado importante. Uno de los aspectos más importantes en la vida de Dios, que ningún hijo de Dios debe de dejar de lado, es el llamamiento que Dios nos hace cuando Él decidió redimirnos y rescatarnos. Una de las cosas muy importantes que están envueltas o que son inherentes a la redención es el llamado de Dios para la iglesia. El llamado que Dios tiene para sus hijos. El llamado que Dios tiene inclusive para cada persona en particular. ¿Sabía usted que tiene un llamado? ¿Sabía usted que como iglesia tenemos un llamado? ¿Sabía usted que de manera personal y de manera particular tiene usted un llamado? Y una de las cosas que a veces dejamos de lado por abstraernos tanto en la vida diaria es precisamente el llamado que Dios nos ha hecho cuando nos acercamos a Él. El llamado que Dios nos hizo desde el día que nos salvó. Nadie, escuche esto, nadie en este mundo es salvo, redimido, perdonado solo por serlo. Todo mundo fue, escuche esto que voy a decir, todo mundo fue redimido de Egipto por causa del llamado que tiene. Por causa del llamamiento es que nos redimieron. Por causa del llamado es que Dios nos buscó, y en donde quiera que nos encontrábamos, allí nos encontró el Señor, y de allí nos rescató, allí nos llamó, allí nos invitó a venir a una vida nueva, a una vida abundante. Dijo: venid en pos de mí, que yo quitaré el yugo, la opresión, yo quitaré las cadenas de esclavitud y les daré libertad. Venid en pos de mí, le dijo a Pedro en aquella ocasión, después de llenarle las redes, resolverle su crisis, y le dijo: y yo te haré pescador de hombres. Por causa del llamado, por causa del llamamiento, de ese llamado es que Dios nos redimió. Nadie fue salvo solo por serlo. Todos tenemos un llamado, y como iglesia todo mundo
tiene un llamado. Y tú que me estás mirando, qué bueno que me estás mirando, porque si se te había olvidado, te tengo que decir que tienes un llamado y que lo que Dios tiene para tu vida es por causa del llamado que Dios ha hecho a tu vida. Si se te olvidó, hoy este apóstol te viene a recordar que Dios te ha llamado para su gloria eterna, que Dios te llamó, te sacó de las tinieblas y nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para su gloria eterna. Hay un llamado adentro de nosotros. Y cuando hablo de un llamado, no solamente hablo, mire esto que es interesante, no solamente hablo del hecho tácito de decir que Dios te llama, te habla y te invita y te dice ven, como cuando llamó a Pedro y le dijo ven. Eso es un llamado, pero el llamado es más que una sencilla invitación. El llamado tiene que ver con una asignación eterna que todos portamos adentro. Es decir, que el llamado simplemente es una manifestación de la eternidad que llevamos adentro. Lo voy a decir otra vez. El llamado no es algo como sencillamente, ok, Dios me invitó para que venga y le sirva. No. El llamado mismo es por causa de una asignación eterna que llevas adentro. Oiga esto, la salvación es por causa del llamado, pero el llamado es por causa de una asignación eterna que llevas adentro de ti. Es decir, que cuando te llaman, tienen en consideración que ya te salvaron, que ya te redimieron, pero el llamado mismo es el efecto o el reflejo de una causa que se llama asignación eterna, propósito eterno que Dios tiene con tu vida. Te lo voy a decir en palabras de la década de los 90. Nadie fue salvo. En aquel tiempo decían así: nadie fue salvo para calentar bancas. Era una frase muy popular de los 90, de los 80. Ustedes no entienden eso porque son muy jóvenes, pero uno que ya es anciano, que vivió todo eso, entonces uno decían: usted no está aquí para calentar bancas, usted se tiene que levantar porque tiene un llamado, porque tiene una asignación, usted tiene que servir a Dios, usted tiene que pensar y le tiene que preguntar a Dios. Y nos empujaban para entender que teníamos un llamado y mínimo compartir la palabra, ser luz a las personas y no simplemente ser personas pasivas que vienen y rellenan un hueco en una iglesia o calientan. En aquel tiempo decían bancas porque lo único que había era bancas. Hoy decimos bancas y algunos no saben ni con qué se come. Como algunos piensan, los niños de este tiempo piensan que siempre las televisores fueron planas. Si llegan a ver un televisor con la bola que tenían atrás y le dicen: papá, ¿qué es esa bola que tiene atrás la tele? Porque hoy todo el mundo piensa que las pantallas son planas, y si le ven la bola de atrás dice que qué raro. Hoy decimos bancas y nadie entiende, pero en aquel tiempo había bancas y nos decían: usted no está aquí para calentar las bancas, usted está aquí porque Dios tiene algo serio con usted y lo está llamando a que lo ejecute, a que lo cumpla, a que se levante, porque Dios tiene un propósito para su vida. Lo llamó con llamamiento eterno, con llamamiento santo. Envió a su Hijo por usted, por causa del llamado que tiene allá adentro. Y este día Dios me envió a decirte: tú tienes allí una línea de crédito interna. Una de las cosas por las cuales hoy no se habla del llamado es por la comodidad que le gusta a la gente tener. Nadie quiere servir a Dios. No, que todo me lo den peladito y en la boca. No. Que se preocupe el pastor de predicar y de orar, que él se unja, y yo solamente cada vez que tengo un problema es su deber, como niños caprichosos, el deber de mi papá, alimentarme, porque yo le estoy haciendo un favor de que me tenga con él. Pero yo te recuerdo lo que es real y es original en la palabra de Dios.
todos fuimos llamados con un llamamiento santo. Fuimos creados con un propósito eterno. Dios nos está haciendo y nos ha hecho desde el día que nos salvó. Ha hecho y nos está haciendo un llamado para servirle. Hay un llamamiento eterno allí adentro de ti, y este día como apóstol yo me estoy parando a despertar el llamado que Dios tiene adentro de tu vida. No somos un grupo de personas que solamente venimos a rellenar, a calentar un hueco. Es tiempo de que te levantes a servir a Dios por causa del llamado que te ha hecho. Y tú que me estás mirando, recuerda, tienes un llamamiento. Levántate, porque el Señor quiere glorificarse. ¿Sabe cuál es la razón de los problemas en el mundo? Que la gente no está cumpliendo su llamado. Si cada persona primero entendiera esto, que tiene un llamado, y después se comprometiera con su llamado, entonces lo estaría manifestando el llamado. Y de ser esto así, menos problemas habría, porque más gente estaría manifestando la gloria de Dios en sus alrededores, en sus casas, en sus colonias, en sus hogares. Sus niños, sus familias, los matrimonios, las colonias estarían impregnadas de esa manifestación por causa de aquellos que han entendido su llamado y lo están manifestando. Hemos ignorado el llamado que Dios nos ha hecho, aunque reconocemos que hay algo adentro que nos dice que Dios nos ha estado buscando. Mire, hay algo curioso con el llamamiento, que usted le puede dar 20,000 vueltas al mundo, siempre va a caer a lo mismo, porque el llamado crea un efecto que la atmósfera o lugar a donde vaya siempre lo va a rebotar, porque hay un llamado en su vida. En donde quiera que usted vaya, podrá conseguir ciertos beneficios y placeres, pero nunca una satisfacción real, porque la satisfacción real del Hijo de Dios viene cuando cumple su llamado. El Hijo de Dios fue llamado a servirle, fue llamado a poder que Dios se glorifique por medio de él. Desde el día que nos salvó y nos redimió, nos está invitando. Él tenía un plan, por eso nos llamó. Nos salvó y nos llamó para mostrar su gloria por medio de nosotros. El llamado mismo que todos hemos recibido. Oiga esto que es importante. Es si usted dice, bueno, ¿y cuál es mi llamado? Lo voy a decir uno que no falla. Ser un paradigma para el mundo, es decir, ser un modelo de cómo es la vida de Dios en este mundo. Si usted no entiende otra cosa de a qué Dios lo está llamando, la iglesia tiene que entender que uno de sus llamamientos superiores y generales es que por medio de su vida Dios levante un modelo de familia diferente al que siempre tiene problemas, un modelo de matrimonio diferente al que siempre se está divorciando, un modelo de persona, de hombre, de mujer, de joven, de niño, que Dios está llamando ser un modelo en medio de una generación. Mire, suficiente tendríamos con que hubiera hombres en su diseño eterno, en su diseño original, mostrando la gloria y la excelencia de Dios. Suficiente fuera que cada persona, hijo de Dios, dentro de las iglesias, mire esto, en vez de estar distraídos por las nimiedades de las aflicciones, de las crisis, de las deudas y de las dificultades, porque todos los afanes, los problemas de esta vida solo son para una cosa, para distraerte del llamado que Dios tiene para tu vida.
Dice que cuando Moisés llegó a Egipto, dice que Israel ni siquiera quería oírlo por la dura aflicción que tenían. Ni siquiera lo oían. Y a veces no oyes el llamado que Dios tiene por la cantidad de problemas que hay. Lo sorprendente es que los problemas no se van a resolver nunca. Dijo Yeshua, los pobres siempre los tendréis. Es decir, necesidades siempre va a haber. Y cuando alguien diga yo quiero terminar con las necesidades, no se puede, porque las necesidades no se pueden resolver. El que se resuelve es uno ante ellas. ¿Y de qué te resuelves? Muchas veces no es que algo lo vas a resolver. Lo que te resuelves es a no perder la paz, a no perder la confianza, a dejar de tener miedo ante la dificultad. Lo que te resuelves es a confiar más. Lo que te resuelves es a saber que Dios está contigo y no te va a dejar. Lo que te resuelves es al hecho de seguir adelante y no volver atrás. Lo que te resuelves es a poner la mano en el arado y no mirar atrás. Lo que te resuelves eres tú, porque la dificultad lo único que hace es que se va a huir cuando tú te resuelves. Esas dificultades muchas veces vienen para distraernos del llamado que Dios tiene para nosotros. Y de entre tantos textos en la Biblia que nos hablan del llamado, quiero leerles algunos. Éxodo 19, versículo 2 dice: habían salido del desierto de Refidim y llegaron al desierto de Sinai. Acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo, oiga esto: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora, si diereis oído a mi voz, escucha esto, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vosotros seréis, oiga eso, ese es el llamado que Dios le está haciendo a la iglesia: ser su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hay un llamado que Dios nos está haciendo como iglesia. Y si hay algo que puedo decir, es que lo que Dios nos está llamando es hacer su especial tesoro. Es hacer un reino de sacerdotes, hacer una nación santa. Interesante. Ahora, de allí hay un pasaje muy conocido, pero déjeme verlo desde un ángulo y desde una perspectiva diferente a la convencional. Romanos 8:28 dice algo que me gustó. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oiga lo que sigue. Esto es, a los que conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa última frase: los que conforme a su propósito, son llamados. Acorde a qué es el llamado, a tu propósito. Entonces el llamado viene por causa de un propósito.
por causa del propósito que está ahí adentro de ti. Dios metió en la eternidad algo que se llama propósito para tu vida. Cuando vienes a la tierra, ¿qué hace Dios contigo? Hace que ese propósito se despierte a la manera de un llamamiento. Dios te empieza a llamar, y cuando Dios te empieza a llamar, cuando Dios se acerca, sientes la voz de Dios. La voz de Dios en este mundo se identifica con algo aquí adentro, porque cuando sientes el llamado de afuera, el llamado de afuera conecta con algo aquí adentro que se llama propósito. Y cuando sientes ese llamamiento que pega en el propósito, entonces algo se despierta en ti. Y la gente entendemos que Dios nos está llamando. Hoy Dios está llamando a todos ustedes. Dios está llamando a aquel que tenga oídos para oír y tenga mente para entender lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Escuche esto. Mira tú que me estás mirando ahí en los medios de esta transmisión. Dios te está haciendo un llamado muy claro en este día. El llamamiento es conforme a tu propósito. Es decir, que nosotros no venimos a inventar un llamamiento, solo venimos a despertar un propósito que ya está ahí adentro. La manera de despertar lo que Dios puso ahí adentro se llama llamado. La manera de despertar el propósito se llama llamado, o se le dice llamamiento. Ahora escucha esto. Dice que fuimos llamados conforme a nuestro propósito, porque a los que antes conoció. Mira todo lo que desencadena un llamado. A los que antes conoció, también predestinó. Mira todo lo que conlleva del llamado al propósito. ¿Qué hay ahí en medio? Que Dios ya te conoció, que Dios te conoce, y como te conoce, te predestina. ¿Para qué? Para que seas conforme a la imagen de su Hijo. Adán perdió la imagen del Eterno, pero ahora Dios envió al postrer Adán, que restauró la imagen del Padre. Y ahora, viendo al Hijo, podemos ver al Padre. Y ahora podemos entender que el llamamiento que tenemos, la predestinación, es poder portar la imagen del Hijo, porque Él nos mostró al Padre. Y dice, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Pero mira, vamos a seguir leyendo. A los que predestinó, conoció, predestinó. Y a los que predestinó, fueron a los que llamó. Dice, y a estos, ¿qué hizo? Justificó. Entonces mi justificación es por causa de mi llamado. Mi llamado es por causa de mi propósito, y mi propósito es por causa de que un día allá arriba Él me conoció. Y cuando yo vengo aquí y el Señor me está justificando y redimiendo, salvando, perdonando mis pecados, todo mundo tiene que entender que Dios me está perdonando los pecados, o envió a su Hijo a morir por mis pecados, envió a su Hijo a morir en un madero. ¿Por qué? Porque había un llamado adentro de mí. Dice, y a los que justificó. Esta parte está muy poderosa. Después de la justificación, que es por causa del llamado, viene la glorificación. Escucha esto. Lo que dice es lo siguiente: que cuando Dios te llama, lo hace para mostrar su gloria al mundo por medio de ti. Eso se llama que se quiere glorificar por medio de ti. ¿Acaso no el Padre fue glorificado porque Yeshua cumplió su llamado?
¿Acaso no glorificamos al Padre por la vida del apóstol Pablo, que cumplió su llamado? ¿Acaso no alabamos a Dios por la vida del rey David, que cumplió su llamamiento? Y cada vez que en una generación hay alguien que se levanta a escuchar la voz de Dios que está aquí adentro, pero que resuena por fuera, que hace clic y que se despierta ante el llamado y que se encausa y que le permite a Dios glorificarse en su vida, entonces el Padre será glorificado por el llamamiento de esa persona, por el llamado que Dios le hizo a la persona. El Padre puede ser glorificado. Espérenme. Cuando eso pasa y alguien escuche el llamado de Dios, pasa algo poderosísimo. El cielo empieza a soltar provisión, empieza a poner ángeles que empiezan a resguardar a aquel que ha escuchado el llamado y ha decidido seguirlo, cumplir con su asignación, cumplir con el llamado, a cumplir el propósito para el que fue llamado, creer en el llamado, soñar con el llamado, confiar en el llamado, descansar en el llamado, no temer por causa del llamado. En ese momento empieza a venir una serie de promesas, de provisiones, de esperanza, de paz, de poder a favor de la persona que se empieza a despertar por causa del llamado. Oiga eso y vamos a leerlo. El siguiente versículo empieza a decir: por causa del llamado. ¿Y qué diremos a esto? ¿Qué es esto? Lo que acabo de leer. El llamado. ¿Qué diremos a esto del llamado? Oh, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga, pero eso no es para todos. Eso es para aquel que se levanta en su llamado para cumplirlo en esta generación. Aquel que toma en serio el llamado que Dios le ha dado. Entonces dice el apóstol Pablo: ¿y qué diremos al llamado de Dios? Que ahora Dios está por ti. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¡Wow! Y después, ¿qué dice? A esos que Dios llamó, a esos que están obedeciendo, tienen que saber que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Note que no es para todos. Por eso dice también con Él. También con Él, con el Hijo que nos vino a mostrar la imagen del Padre, a quien hemos sido llamados a reflejar esa imagen. Porque usted está predestinado para que la imagen del Hijo ahora se muestre por usted. Y si tú recibes el llamado, te dará también con Él todas las cosas. Ya tienes a Dios de tu parte y tienes todas las cosas de tu parte. Y luego, ¿quién te acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar? ¿Sabes que aquel, qué fuerte, Dios, sabes que aquel que obedece el llamado, nadie lo puede acusar? Nadie lo puede acusar. ¿Sabes tú que es que es tremendo? Porque el llamado mismo te justifica. O esto es para mentes superiores, pero ahí va. Lo está diciendo el apóstol. Y no podemos sacar el pasaje del contexto anterior. Estamos hablando del llamado. Y a ellos dice: ¿quién los va a acusar? No estoy hablando de que no se equivocan, pero ¿quién los va a acusar? Si su llamado, si la obediencia a su llamado es su justificación.
porque son personas que todos los días se levantan para cumplir con la voluntad del Padre. Yo no puedo decir quizás que David fue perfecto. Quizás yo no me atrevería, quizás por mis paradigmas mentales, pero Dios sí dijo que era un hombre conforme a su corazón, con todo y los errores que muchas veces cometió. Pero la Biblia atestigua del rey David de ser un hombre conforme a su corazón. La perfección esa de pensar que es incólume, de que no, cuando hablamos de perfección, el ser humano piensa en que nunca se equivoca. La perfección en la Biblia no es de una persona que nunca se equivoca. La perfección de una persona está en aquel que está en el lugar correcto, en la asignación correcta, en el momento adecuado. Es decir, que está encauzado en el camino correcto, caminando a cumplir la voluntad de Dios. Para esos el cielo dice y atestigua que son perfectos. Eso es perfección. ¿Quién los va a acusar si su llamado es su justificación? ¿Quién los va a condenar si Cristo murió? Y también el que resucitó y el que está sentado a la diestra intercede por nosotros. Y por último, nos hacemos totalmente invencibles, porque dice: ¿quién entonces nos separará? Y empieza a decir: tribulación, angustia, persecución. Mira todo lo que está diciendo: desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Mire, cuando uno tiene un llamado y lo sigue, peligro, desnudez, tribulación, angustia, nada nos separa. Nada nos separa. Mis 35 años de vida los llevo en el llamado. Los primeros 14 años en el llamado de mi papá, de mis papás. Y de los 14 y contando en mi propio llamado. Y he visto tribulación, he visto angustia, he visto persecución, amenazas de muerte, he visto hambre, he visto desnudez, he visto peligro y también he visto espada. Pero ¿usted cree que alguna de esas cosas a mí alguna vez me ha amedrentado? Te vuelves invencible. Sabes en quién has creído, sabes en quién estás confiado, sabes a qué Dios te ha llamado. ¿Sabes en qué Dios ha puesto en ti? Sigamos leyendo. Y dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mire lo que dice ahí abajo: por lo cual estoy seguro. Oigan a los que han sido llamados y lo obedecen. Dice el apóstol Pablo: yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno entiende el llamado, a esto yo le llamo el poder que tiene el llamado, te vuelve invencible. Nada, no te condenan, no te acusan, todo te ayuda bien, todo te ha sido dado, Dios está contigo, nada te puede separar cuando haces caso al llamado que Dios te ha dado. Ese llamado
que todos tenemos, razón por lo cual el Señor nos ha llamado. Los antiguos le daban un valor bien interesante. El apóstol Pablo diría lo siguiente acerca de su llamado. Dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Mira el testimonio. Cuando uno quiere oír una profecía de Dios, quiere oír que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a llevar alto, que Dios va a hacer cosas grandes, que va a ser como ningún otro. Pero mira el testimonio que el Espíritu le daba al apóstol Pablo, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ese es el testimonio que el Espíritu le daba al apóstol Pablo. Le pregunto, ¿y el apóstol Pablo era pecador? Entonces, ¿por qué relacionamos la tribulación con el pecado? O con que estamos mal ubicados, o como que estamos fuera del lugar de asignación. ¿No será todo lo contrario? Me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cuántos han recibido ese testimonio? Yo creo que de los millones de cristianos que hay en el siglo XXI, ninguno dice eso. Pero con todo eso el apóstol Pablo decía: pero de ninguna cosa hago caso. Wow. ¿Y usted le hace caso a la luz, al recibo, al agua, a la deuda, a la crisis, a la lluvia, al sol, al calor, al frío, al COVID, a la pandemia, a la inestabilidad, al marido, a la marida? ¿A qué le hace caso? Dice el apóstol Pablo, hablando acerca de su llamado: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Tenemos que llegar a ese punto con nuestro llamado, si no, nunca lo vamos a cumplir. Si usted no llega a ese punto que el apóstol Pablo llegó con su llamado, a usted siempre lo van a mover. Usted siempre va a estar emocionado y desanimado. De momento quiere todo con Dios y de momento mejor se va a otro lugar donde pueda estar más cómodo. Yo estoy hablando de gente hoy que quiera cumplir su llamado. Yo estoy hablándole a gente hoy que no esté distraída en nimiedades, que no esté distraída en las vicisitudes de la vida. Yo estoy hablando hoy a gente que quiera ser formada, que quiera ser procesada, que quiera aceptar el testimonio que el Espíritu le va a dar. Quizás el testimonio sea: te esperan pruebas, procesos, tribulaciones, angustias, hambres, porque todos los que hemos sido llamados hemos pasado por ahí. Y como siempre digo, y grábeselo bien y entiéndalo bien: hay dolor y angustia y dificultad y tribulación por estudiar, y también la hay por no estudiar. Usted elige cuál. La tribulación y la angustia no nos la vamos a quitar los seres humanos, solo tenemos que elegir cuándo agarrarla. ¿Usted cree que por no aceptar el llamado de Dios usted se va a quitar algún palo que ya lo tiene destinado? Lo va a recibir. La diferencia es que el que no estudia primero la pasa bien, entre comillas, y el que estudia primero se aprieta y después la goza. Y el otro no, primero la disfruta, según, y después va a sufrir. La tribulación la vamos a vivir, pero yo prefiero vivirla en mi llamado. Yo no quiero una tribulación por no haber aceptado el llamado. Yo no prefiero una tribulación por haber huido al llamado hace 20 años. ¿Sabe qué va a pasar con su vida? Que va a volver a regresar al punto donde Dios lo llamó. Pero cuando regrese habrán pasado 20 años. Y uno diría: y entonces qué chiste si todavía me voy a regresar. Sí, papito, pero 20 años después. No es lo mismo a los 20 años que a los 40, que a los 60, que a los 80, y que le entregues a Dios retazos de tu vida, cueros viejos, en vez de haberle dado tu juventud. Señoras y señores, no es lo mismo
¿verdad? Adriel a los 14 que Adriel a los 80. Y puedo decirles que desde los 14 le di la vida a Dios. Y oiga esto, y no es saliéndome y metiéndome, entrando y saliendo. Señores, 22 años aquí, 23 aquí, sirviendo y viendo todo eso. Hasta que tú no llegues a eso que el apóstol Pablo habla de sí mismo, no vas a poder cumplir tu llamado. Dios está haciendo un llamado el día de hoy al mundo entero, porque la ola que viene, la dimensión que viene, que Dios está ya levantando, que Dios está preparando a ese último gran ejército que levantará la gloria de Dios y el nombre de su Mesías en lo alto. Dios está convocando a los valientes. Proclamad guerra entre las naciones, despertad a los valientes, llamen a todos los hombres de guerra, díganles que se levanten, porque es el tiempo de oír el llamado de Dios para el último tiempo. Sí, como muchos profetas han dicho, estamos en la última hora, pero la última hora también trae consigo al último gran ejército, a la última generación que preparará el camino del Mesías. Proclamad entre las naciones, despertad a los valientes. Hoy yo estoy despertando a los valientes y les estoy diciendo: tienen un llamado de Dios. Pero Dios necesita saber en quién puede confiar, quién no se va a quebrar, quién se va a parar firme, aunque el testimonio sea: te esperan cárceles, angustias, tribulaciones. Porque cuando hablamos de llamado, tenemos que entender que hay un proceso para cumplirlo, que hay una formación de carácter interna para poderlo manifestar. El llamado, para llamarte, a Dios no le importa tu inmadurez, pero a la inmadurez sí le importa el llamado para que no se manifieste. Es decir, que la inmadurez sí estorba el llamado para manifestarse. La inmadurez no va a evitar que Dios te llame, eso no importa. Pero una vez llamado, Dios dice: ven aquí, porque voy a hacer de ti una nación grande, Abraham. Voy a iniciar una escuela formativa contigo. Ahora te voy a meter a la universidad de formación para aquellos que van a ser llevados, van a ser usados para llevar mi gloria en este último tiempo. La formación es de valores, es de principios, es de propósitos, es de madurez, es de carácter. La formación tiene que ver con lo que va adentro del carácter de la persona. Y dice Dios, dice el apóstol Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Y dice: a lo que me gusta. La máxima del apóstol Pablo es: con tal que acabe mi carrera, número 1, pero número 2, la más fuerte, que la termine con gozo. No es decir: estoy acá aguantando, estoy acá sufriendo en el ministerio. No, Señor, no, Señor. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Aquí no se acepta gente que sufra. Te puede doler, pero el sufrimiento es asignado. El dolor es asignado, perdón, pero el sufrimiento es elegido. El dolor es una asignación, pero el sufrimiento es tu elección, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! Cuando usted llegue a ese punto, le prometo que usted va a cumplir su llamado. Cuando usted llegue al punto de decir: yo no vine acá a estar cómodo, yo vine acá a cumplir la asignación. Si tengo que estar incómodo, si tengo que pasar angustias, tribulación, hambre, peligro, desnudez o espada, yo voy a pasar por eso. Nos han amenazado,
nos han querido golpear. Han venido miedos, temores, escaseces, desnudeces, peligros, desvelos, persecuciones, claro que sí han venido. Amenazas, muchas amenazas. Gente que dice, los vamos a destruir. De todo ha habido. Pero ¿qué cree? Que de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. Para mí, cada paso que doy hacia adelante, el piso de atrás se derrumba. No tengo vuelta atrás. En mi mente, cada vez que yo avanzo, el paso que ya di, el espacio que dejé, se colapsa. No tengo vuelta atrás. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo. Digan conmigo, prosigo. Y otra vez, pero prosigo. No lo alcancé, no soy perfecto, no sé cómo sea, pero cada día yo prosigo. Y dice, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también asido, alcanzado. Es decir, hay una razón por la que te alcanzaron. La razón por la que te alcanzaron es la misma razón que tú debes todos los días levantarte y seguir adelante para alcanzar aquello para lo cual te alcanzaron a ti. Te alcanzaron a ti para que alcances algo. Y la meta del apóstol Pablo, que la tenía muy clara, es decir, a mí me alcanzaron con un propósito. Todos los días me levanto para extenderme, para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado un día. A mí me salvaron para que yo alcance algo. ¿Sabías eso? Te alcanzaron para alcanzar algo. ¿Cómo vas? ¿Cuánto te falta para alcanzarlo? Hay algo que tienes que alcanzar. Hay algo por lo cual te llamaron y tienes que alcanzar. ¿Lo estás alcanzando? ¿O te has distraído? ¿O te tienen distraídos los deseos, las concupiscencias de la carne, los anhelos de la vida, las seducciones del mundo? Hace unos días me enteré, porque ni me di cuenta, creo que fue el miércoles, se colapsó Facebook y pensaban que era el Armagedón. El otro día creo Telcel, no me acuerdo, un día no me acuerdo, pero hubo un colapso y todo el mundo pensaba que se había quedado, que Cristo había venido. Sintieron el mismo anticristo, no era Facebook que se cayó. Estamos tan distraídos en cosas tan absurdas y banales. En vez de levantarnos todos los días, oiga esto que le voy a soltar, óigame bien, en vez de levantarnos todos los días y decir, hoy, este día, yo tengo que proseguir, yo tengo que avanzar, porque a mí me alcanzaron para algo, y yo hoy me levanto para extenderme, para alcanzar aquello para lo cual me alcanzaron. Ahora, si todavía no lo sabes, tú te tienes que estar preguntando, Señor, ¿para qué me alcanzaste? ¿Para qué me alcanzaste? Una de las cosas para las que a mí me alcanzaron es para ser una voz para esta última generación, para, como ya dije, despertar a los valientes. La segunda cosa es para modelar la vida de Dios, para modelar un matrimonio y una familia. Y todos los días me levanto para seguir modelando, para seguir empujando, para seguir predicando, para seguir enseñando de Dios, de sus diseños, de sus propósitos. Todos los días prosigo y no hago caso de la luz, del agua, del vecino, de la vecina, del llamado, de las noticias, de la crisis, de la pandemia. No hago caso de nada. Lo único que me preocupa es levantarme, es seguir adelante, es proseguir para alcanzar aquello para lo cual un día me alcanzaron. ¿Quiere que le dé un consejo? Qué bueno que me lo pidió, y si no me lo pidió, ahí le va también. Haga lo mismo.
prosigo. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo, no puedo ostentar, no quiero ser, no, dice, no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Me extiendo, sigo extendiéndome, prosigo a la meta del supremo llamamiento, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Lo primero que tienes que saber tú hoy es que tienes un llamado. Lo segundo ahora es que ese llamado tiene poder. Lo tercero es que ese llamado para ti tiene que tener valor. Y este es el valor del llamado, que no importa nada, lo que importa es que cumplas el llamado que te fue asignado. Alguien diga amén a esa verdad. Número 1, diga conmigo, tengo un llamado. Número 2, el llamado tiene poder. Número 3, el llamado tiene que tener valor para mí. Wow. Y número 4, el llamado tiene un proceso. Y ahí es en donde usted se tiene que parar firme. Escuche esto. Allí es en donde la persona se tiene que parar firme. Aquí va. Marcos 6, 45 al 52. Mire aquí. Wow. Me siento como cuando tenía 16 años. Predicaba a los jóvenes del llamamiento. Yo me acuerdo de esos mensajes del llamado. ¿Te acuerdas, amor? Una energía. Yo corría por la plataforma, brincaba, salía volando, agarraba el saco, lo aventaba. Hombre, yo de joven fui un loco predicador, en el buen sentido. Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Mire el proceso del llamado. E ir delante de él. ¿A dónde? ¿A dónde? A Betsaida. Digan, meta clara. Bueno. Y en la otra ribera, Betsaida en la otra ribera. O sea, Betsaida estaba literalmente del otro lado. Entre tanto, dijo, vayan, déjenme, hago la labor pastoral, voy a despedir a la gente, a la multitud. Pero después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y venida la noche, la barca estaba en medio del mar. Venida la noche. Note que era tarde cuando los manda. Y luego ahí le agarra la noche, ¿verdad? A él orando y a los discípulos remando. La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndoles, ¿qué estaba haciendo? Imaginen la escena. Yeshua estaba ahí en la orilla donde los había enviado, y ellos estaban allá a la mitad entre la salida y el destino. En el inicio estaba el Señor viéndoles ¿qué? Remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Me va siguiendo en la historia? Cerca de la cuarta vigilia de la noche. La noche en Israel está dividida por 4 vigilias. Cada vigilia está compuesta de 3 horas.
¿cuánto tiempo llevaban remando? Les dije que los despidió en la tarde y les agarró la noche. O sea que la primera vigilia les agarró desde la primera completita. Y cerca de la cuarta, bueno, entonces pasó la primera, pasó la segunda, entró la tercera, y la tercera estaba por acabarse para iniciar la cuarta. Entonces sumamos 3 horas, sumamos 6 horas y sumamos probablemente 2 horas y media de la tercera vigilia. ¿Cuántas horas tengo? 3 más 3 más 2, 8 horas y media. Vamos, Pedro, Judas, no dejes remar. Mateo, no te hagas. Vamos, Bartolomé, tú siempre flojo. Vamos, 8 horas y media remando, 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 remando. Y por allá Natanael se quería hacer el flojo. No te duermas, no te hagas, remen todos. ¿Y el viento qué? ¿Y el viento qué? Contrario a donde ellos iban. Desde que los despidió, el viento comenzó. La pregunta es: ¿por qué no fue a su encuentro desde el principio? ¿Por qué solo los observó remar con fatiga? Eso se llama el proceso de tu llamado. Todo llamado tiene que ser procesado. Es algo que hoy en el siglo XXI no nos gusta a nadie vivir y pasar nuestro proceso. Todos queremos llamamientos de microondas. Estamos tan acostumbrados, la tecnología nos ha culturizado tanto, 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 que todo lo queremos rápido. El celular más rápido, el wifi más rápido, el plan de datos más rápido, la computadora más rápida, el horno más rápido. Todo lo queremos instantáneo. Escucha esto, pero a esto yo le llamo el proceso. Me impacta que Yeshua los estaba viendo. ¿Qué? Remar, 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 remar. Y no dejaron de remar. Por una simple y sencilla razón. Si ellos hubieran dejado de remar y el viento les era contrario, el viento naturalmente iba a llevar la barca ¿a dónde? Al inicio. Porque ellos iban del otro lado. Y dice que mientras iban del otro lado, el viento ¿qué? Les era contrario. Si hubieran dejado de remar naturalmente, la barca hubiera regresado. Pero Yeshua no los encontró donde los envió. ¿Dónde te va a encontrar? ¿Sabes que Él te está observando? Y está viendo a ver si estás remando. ¿Sabías que Él no ha quitado su mirada de tu vida desde el día que te llamó? Pero tristemente muchos ni siquiera han comenzado a remar. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Lo que a ti te detiene, dice Yeshua, yo lo tengo bajo mis pies. Lo que a ti te es contrario, yo ya lo vencí. Solo te he estado observando a ver qué haces mientras el viento, la situación, la economía te es contraria. Mientras tus circunstancias te son contrarias, yo solamente te he estado observando. Hoy en día la gente no queremos, las personas no quieren ser procesadas. Pero todo aquel que ha sido llamado tiene que entender que dentro del llamado hay un proceso y una formación para la cual tienes que aceptar. ¿Sabes por qué? Porque de ese proceso y de esa formación viene lo más grande del llamado. ¿Qué es lo más grande del llamado? La glorificación del llamado.
¿Qué pasó con Marta, Lázaro y María? ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Dice, esta enfermedad no es para muerte, dice, sino para gloria de Dios. Número 1. Y 2, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Oiga esto, es para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Sabe cuál es el problema de Marta, Lázaro, María y de todos? En ocasiones, que cuando llega el momento del proceso, ¿qué creen? La tarjeta no tiene crédito. Cuando Dios va a pasar la tarjeta, porque el banco eres tú. Corre arriba, acá. Si le vamos a agarrar los dos, mejor la agarro yo. El banco eres tú y se la tienes que emitir a nombre de ¿quién? Del Eterno. Pero cuando Dios se quiere glorificar en tu vida y que des crédito a sus maravillas, a su proceso, a la formación, cuando Dios tira la tarjeta, ¿qué crees? No hay crédito. Le rebota. ¿Por qué? Está emitida a nombre de Dios. Yo, el banco Adam, el banco del ser humano, le emite a Dios una tarjeta de crédito, para dar crédito a sus maravillas. Pero Dios podrá glorificarse contigo. ¿Qué pasa cuando Dios quiere glorificarse en tu vida? ¿Qué pasa cuando Israel, habiendo sido llamada para ser una nación, de ser sal y luz para las naciones, y fue llevada a través del desierto por medio de un proceso formativo, de una escuela terapéutica de diferentes estaciones? ¿Qué pasaba cada vez que Israel se veía impregnado frente a una dificultad? ¿Qué hacía? ¿Le daba crédito a Dios? ¿O se quejaba? Por eso dice el Salmo 78, verso 32. Dice, no me dieron crédito. No le dieron crédito a sus maravillas. Cuando Dios decidió usar a Marta, Lázaro y María, que se supone que eran sus amigos íntimos, Betania era el lugar de descanso del maestro. Oiga esto, con ellos se sentaba a platicar, con ellos le hablaba de los misterios. A Yeshua le gustaba ir a Betania, pero cuando Yeshua decidió glorificar su nombre por medio de Lázaro, Marta y María, el primero se murió, la segunda se quejó, la tercera se desanimó y después se quejó. ¿Qué pasa cuando Dios quiere glorificarse a través de tu vida? ¿No será que lo que estás viviendo es que Dios se quiere glorificar a través de tu vida? Pero no das crédito, no confías en Él. Piensas que la situación te va a matar.
te va a sobrepasar, que no se va a resolver. Cuando el pueblo reacciona con desconfianza, con desánimo, cuando lo único que produce tu boca y tu lengua son quejas y murmuraciones contra Dios, es lo que Dios dice: no me das crédito, no me puedo glorificar por tu vida, porque cuando yo necesito crédito de confianza, crédito de paz, crédito de tranquilidad, crédito de que eches tu pan sobre las aguas, que a su tiempo lo vas a recoger. Ese pan significa tu esperanza. El pan puede significar tu sueño, tu deseo. Como les dije en alguna ocasión, en el momento del decreto más difícil, Dios envía al Redentor. Señor, envíalo antes o después, pero no lo envíes ahora. Ese es el peor momento para enviar al Redentor. Y en el peor momento humano, Dios encontró una mujer, dos mujeres, un hombre, dos hombres, una familia que le habían puesto crédito a la tarjeta del corazón que le habían dado a Dios, y le estaban diciendo: haz lo que tengas que hacer, que yo no me voy a mover, seguiré remando, seguiré remando, seguiré remando, seguiré remando, aunque el viento me sea contrario, yo seguiré remando. Quizás este sea el peor momento para tu vida, para que yo te hable de un llamado y de servir a Dios. Pero Dios me dice este día que te diga: yo te estoy llamando. Jocabed tiene que tomar a Moisés, al niño que Miriam, su hija, había profetizado que sería el Redentor, y lo tiene que poner en las aguas. Y dice Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas, que a su tiempo lo vas a recoger. Y Dios le dice a Jocabed: tú pusiste tu esperanza, tú pusiste tu sueño en las aguas, tú pusiste un niño en las aguas. Yo te voy a regresar al Redentor de tu pueblo, al Redentor de Israel, al que entregará la Torá un día en Sinai. Quizás sea el peor momento para ti, pero Dios dice: no, es el mejor momento para mí. Solo ponme crédito, solo confía, solo dame esperanza, permíteme que yo me glorifique. Y ahí estaba Marta y María, y dice Dios: todo lo hice para que yo sea glorificado. ¿Y qué me dicen? Esta enfermedad, dice Juan 11:4, esta enfermedad no es para muerte. ¿Y Lázaro murió? Sí. ¿Qué significa entonces que Yeshua dijera que no era para muerte? Sí murió. No es para muerte. Significa es que aunque pasará por la muerte, no quedará muerto. Cuando Dios dice no es para eso, es decir, que aunque tengas que pasar por allí, no te vas a quedar ahí. Esta crisis no es para muerte, y aunque tengas que vivir la crisis, pero sabes que Dios se va a glorificar. Oiga esto: y entre más bajo llegue la situación, más alta será la gloria. Yo dije: entre más bajo sea la circunstancia, más elevado será el brazo de Dios a tu favor. Lo que Dios me dice que te diga es algo muy sencillo. Ponle crédito a la tarjeta que me has emitido para mí. ¿Sabes cuál era la diferencia entre Saúl y David, los dos reyes de Israel? ¿Sabías tú que sustancialmente ninguno de los dos era diferente? ¿Sabías tú que Saúl también tenía un corazón conforme al de Dios, igual que David?
¿Sabías? Dice en Primera de Samuel, en el versículo 9, que aconteció luego que al volver él la espalda, y estoy terminando, agarre lo último, para apartarse de Samuel, oiga esto, le mudó Dios. ¿Qué le cambió? El corazón. Dios cambió el corazón de Saúl. Oiga esto, y en 1 de Samuel capítulo 13 verso 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero, el Eterno ha buscado varón conforme a su corazón. ¿Sabes tú que es de las únicas ocasiones que la Biblia habla de David conforme al corazón de Dios? ¿Sabías tú que son de los únicos registros que están en la Biblia? Lo que me llama la atención es que esta información no la está diciendo Dios a David o al pueblo, se la está diciendo a Saúl. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón conforme al de él. Sí, me llama la atención que se lo diga a Saúl, porque él sabía de eso. ¿Cuál era la diferencia entonces entre David y Saúl? ¿El corazón? No, que uno fue hecho en microondas y el otro fue cocinado en horno. Que a Saúl se lo regalaron, pero David lo formó. Por eso Saúl lo perdió tan fácil y David no. David lo valoró y lo apreció. En este tiempo Dios está llamando a su iglesia a cumplir con su llamado. Nos está llamando a seguir adelante. Hebreos 10, 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza. Oiga eso, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por fe vivirá por fe. Pero dice: y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero ese cierre es el que yo tengo para esta noche. Y dice el apóstol Pablo, pero nosotros, inclúyase por favor, pero nosotros, vamos, inclúyase, nosotros no somos de los que retroceden. Yo no soy de los que dan la vuelta atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Ahora hoy yo quiero que te levantes y que le digas a Dios: Señor, puedes tomar mi vida, puedes confiar en mí, en mi tarjeta siempre habrá crédito de confianza, de paz, de esperanza, de seguridad, de no tener miedo, porque tú estás conmigo. Oh, nosotros no somos
de los que retroceden. Proseguimos al blanco, a la meta, nos extendemos al premio del supremo llamamiento. Hoy me levanto como hace más de 20 años me levantaba, y te vengo a decir: Dios te está llamando. Habrá alguien en este lugar, de los que me están mirando en la transmisión, que quiera servir a Dios. Yo estoy haciendo hoy, este día, un llamado para aquellos que quieren dedicar su vida a servir a Dios. Habrá alguien en este lugar, en la transmisión, que le quiere decir: yo te quiero servir.
Hace más de 22 años que sirvo a Dios y te puedo decir que nunca me ha dejado y que nunca ha fallado, que siempre ha estado conmigo. Yo te invito a que entregues tu vida hoy. Si quieres servirle, este día puedes decirle a Dios: aquí estoy, tómame, mi vida es tuya. Si te puedo servir, aquí estoy. Señor, te doy todo lo que soy para que te glorifiques, Dios. Yo lo haré, lo obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Llamamientos muertos, que tienes llamados que has olvidado. Yo te estoy hablando en nombre del Eterno y te estoy diciendo: hijo, hija, yo te llamé y no me olvido de lo que yo puse en ti. Este día, este mensaje es para despertar el llamado que Dios te ha hecho. Y Dios me dice que te diga: levántate, porque no he comenzado con la obra y el plan que yo tengo contigo.
Y a ti que te olvidaste que un día Dios te llamó, hoy te vengo a decir que Dios no se olvidó que un día te llamó y que no es tarde para iniciar, para retomar, para continuar. Sea que estés desanimado o que se te haya olvidado el llamado, yo te estoy diciendo, despierta, despierten valientes, despierten, que diga el débil, fuerte soy. Vamos, despierta, iglesia. Este es el día para volverle a decir adiós. Quizás lo hagas por primera vez, dígaselo. Te serviré. Yo lo haré. Yo obedeceré. Sin reservas, sin condiciones. Porque nunca ha fallado, porque nunca ha abandonado. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Este día renuevo mi compromiso. Sin reservas ni condiciones, te serviré. A los 14 años te dije que te serviría, hoy a los 35, con un corazón de niño, te digo, heme aquí, envíame a mí y al ejército que está detrás de mí. Heme aquí para llevar tu gloria a los confines de la tierra. La Vida Internacional Durango en todo el mundo dice, heme aquí, heme aquí. Nosotros lo haremos sin reservas, sin condiciones. Te serviré. Yo lo haré. Sin reservas ni condiciones.
asadones, escudos de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Proclámenlo en las naciones. Reconcíliese con Dios en su llamado. Reconcíliese con Dios en su llamado que le hizo. Quizás dejaste tu llamado, quizás te olvidaste de él, pero hoy es la noche que todos volvemos, retomamos o renovamos y refrendamos nuestro llamado. Padre, el mensaje ha sido otorgado. Hoy te entrego una generación que dará crédito a tus maravillas. Úsanos y glorifícate a través de nosotros. Sin reservas, sin condiciones. Nace Benishma. Lo que el Eterno diga, haremos y oiremos. Heme aquí. Te dice esta generación, envíame a mí, nosotros lo haremos, nosotros iremos. Gracias por acompañarnos, te mando un abrazo enorme hasta tu casa, y ahí donde tú estás, te bendigo mucho, y felicidades por renovar tu llamado. Recuerda que nunca te va a dejar. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Un abrazo grande para todos ustedes. Shabbat Shalom. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bendiciones. Hecho mi